¿Cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Bueno, estamos cerrando la semana con mucho para poder analizar y debatir. Nos está acompañando Alfonso Leza, periodista, analista político. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Hoy finalmente en el estrado, en los festejos, va a estar solo la calle Pou, o van a estar los integrantes líderes de la coalición. No sé. ¿Quiénes deberían estar? ¿Todos o solo...? Deberían estar todos, ¿no? Sería lo razonablemente previsible. Pero en fin, veremos a ver qué pasa hoy a las 18:30 ahí en la zona del Quibón. Bien. Alfonso, como cierre de semana, ¿qué se te ocurre plantear? Bueno, que quedan algunas obviedades, pero que queda un escenario político totalmente nuevo, que, bueno, fue importante el casi empate el esfuerzo final del Frente, pero que ganó la calle, y eso hay que asociarlo con lo de octubre y decir que hay un mapa totalmente nuevo, que hay un desafío muy importante para la calle Pou, que es encaminar toda esa coalición detrás de él, y creo que hay un desafío muy importante para el Frente, que es empezar una autocrítica, un análisis a fondo, teniendo en cuenta no tanto ese último empujón de noviembre, sino también lo que le ocurrió en octubre, ¿no? Me parece que he escuchado, por ejemplo, al expresidente Mujica diciendo que el tema es que se empezaron a mover tarde. Yo creo que si el Frente se queda solo con eso, no va a entrar en los problemas de fondo que tienen, que los podemos hablar después, pero que creo que fueron problemas de gestión, que tiene que ver con otras cosas, que es el Frente está, para mí, sin conducción, no tiene conducción. Ayer justo comentábamos, o se planteaba aquí en el estudio, a quién veían como líder de la oposición hoy. ¿Quién va a ser, quién va a ocupar ese lugar para ti? Es que el problema es que el Frente es cada vez más coalición para mí. Cada vez es más difícil la toma de decisiones. O sea, los procesos de toma de decisión son complejos siempre. Cuanto más actores participen, más complejo. Hoy el Frente es cada vez más coalición. Creo que, de acuerdo al resultado y la bancada y demás, el que va a tener un papel protagónico va a ser Mujica, pero no es el líder único del Frente. Me parece que va a ser la figura... ¿Quiénes son los demás líderes que visualizas del Frente? Y bueno, pero están todos los sectores, ¿no? El Partido Comunista tiene lo suyo, Astori tiene lo suyo, Vergara está allí, el Partido Socialista. Hay hay una gran pregunta que queda pendiente, que es cuál es el papel que va a tener Daniel Martínez. Es decir, si uno escucha las declaraciones, apenas se abrieron las urnas, hubo dirigentes del Frente que ya lo estaban sepultando, ¿no? Y después todos se llevaron la sorpresa. Gracias, Daniel. ¿Te quedó gusto a poco, Alfredo? ¿Cómo? La respuesta de Luis Lacalle Pou al reconocimiento de Martínez, que llega para muchos tarde, pero llega al fin. Gracias, Daniel. ¿Fueron demasiadas escuetas, demasiada economía en esa respuesta o la que merecía? Merecer o no, yo qué sé, a mí me parece que está bien. Se van a encontrar teóricamente hoy. Claro. Es decir, después se lo tenía que haber dicho el domingo, no se lo dijo, todavía que le respondió. Yo no sé si lo había respondido, pero está. Yo creo que no, se van a encontrar hoy y son anécdotas. Hoy 16 horas. Anécdotas, bien, por acá, ¿qué piensan? Pupo. Termina este programa, se están juntando. Si yo fuera a la calle Pou, abriría... ¿Por qué decís que no lo pusieron antes de la hora para ver el programa? No, yo quieren ver el programa y entonces ahí, claro, de acuerdo a eso... Por eso la... Sí. Además, la calle está fascinado con la camisa blanca de Alfredo, o sea, bueno, la remera blanca. La Lacoste blanca. Sí, sí, Lacoste. No, cambio de marca hoy. Otra joda. Para que no critiquen, cocodrilo lo guardé. Bueno, yo creo que no sé, me pongo en las botas de la calle y supongo que tendría que abrirle el juego para conversar con Martínez, superar todo el sinsabor del domingo, reconocer a Martínez, porque de última fue una persona que lideró en las urnas a la coalición tricolor y creo que después se verá, porque a nivel del Frente Amplio tienen que pensar que si vamos a la correlación de fuerzas, el líder natural sería José Mujica, pero también tienen que pensar hacia adelante. Así que yo supongo que con el correr de los días y de los años, la persona que se va a erigir un poco como líder para las conversaciones con el gobierno, para mí va a terminar siendo Vergara. ¿Vergara? Sí.
Pienso que es una persona de recambio y creo que la cronología en estas cosas hay que especular con ella porque bueno, el paso del tiempo también pasa facturas, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir para ti, Alfonso, lo que planteaba Delgado de que no existe posfrentismo sin el frente? Que no existe postfrentismo sin el frente. Sí. Y yo creo que el frente es, a esta altura, un protagonista fundamental de la vida política. Ya no hay un postfrentismo por ahora. Hay un frente derrotado. Muy claramente en la primera ronda y apenitas en la segunda. Después podemos hablar de por qué, pero yo creo que no hay postfrentismo. Postfrentismo en el gobierno, eso sí, pero el frente sigue siendo un protagonista ineludible. Va a tener que ver cómo encara el futuro. Yo no lo de Vergara... No, lo pregunto además porque se había anunciado que iba a haber auditorías, que iba a haber investigaciones. Entonces, ¿hasta qué punto ese concepto del puente, de tener puentes o del frente incluido en la era postfrentista va a ser tan viable, ¿no? O no se va a investigar nada, no va a haber comisiones investigadoras. Lo bajaba un poco a tierra Gustavo Penades ese concepto y decía que, por ejemplo, ellos aspiran a que, no todas, porque entienden que eso no va a suceder, pero que sí algunos artículos de esa ley de urgente consideración tengan consenso, tengan también el voto del Frente Amplio. Sí. Ah, por allí. Y entonces me parece que hay en ese proyecto de ley van a estar temas muy importantes para el país que creo que van a necesitar de acuerdos por fuera de la coalición y creo que se refería a eso, ¿no? A la necesidad de que todo el sistema político esté de acuerdo en determinados asuntos que después podemos profundizar, pero que son seguramente el gran tema pendiente del próximo gobierno, fuera el que fuere. ¿Cómo lo ves, Pepe, vos? Primero que nada, tu ejemplo de los relojes de ayer, hoy a las 16 horas comienzan a coordinarse esos relojes y deberías cobrar derecho de autor porque la tapa de la diaria es la calle Pou mirando su reloj pulsera y diciendo que está todo, que ha llegado la hora, ¿no? Brecha también, bien, bien. De nada, muchachos. Al margen, de nada. al margen de eso, estoy de acuerdo con lo que decía Alfonso, con respecto al tema del posfrentismo, ¿no? Más bien se podría mirar del posgobierno en todo caso. Bien. ¿Ale? Sí, ahora con Alfonso tengo ganas de que conversemos, ni hablar, que creo que acierta cuando habla de que cuantos más actores es más complejo y ese es un asunto que tiene el Frente Amplio, pero vamos, también esa misma definición aplica para la coalición de gobierno, ¿verdad? Una coalición de gobierno que tiene muchos actores y por definición es más complejo. Y no es lo mismo estar en la oposición que estar en el gobierno. Y desde ese sentido también tendrá muchos relojes que ajustar. Es un desafío grande que va a tener el gobierno y a mí me parece... Yo creo que cualquier buen entendedor puede interpretarlo en esa dirección, que cuando estas primerísimas señales que se hablan de, por un lado, el Frente Amplio decir vamos a hacer una oposición constructiva, vamos a hacer una buena oposición, pero sin tirar el agua de la tina con el bebé adentro, creo que eso... Y cuando desde el gobierno, lo hemos escuchado acá, recién citaban a otros protagonistas, se dice también vamos a escuchar... Creo que también implícitamente se alude a que la coalición de gobierno, por su eclecticismo y sus diferencias explícitas, va a tener desafíos muy grandes y el sistema político va a tener que, aún con opositores, cuidarse. Me parece que es algo que está arriba de la mesa, latente, y que nadie debería minimizar. Yo empecé diciendo que el primer desafío de la calle Pou era alinear a toda su coalición. Pero hoy de mañana lo entrevistaba a Richard Reid y dice, ¿qué me dicen a mí de coalición? En el 71, cuando nació el Frente, no sé, estaba Partido Demócrata Cristiano, Partido Comunista. Hoy el Frente tiene como 15 sectores, con un agravante que tiene una diferencia muy grande entre lo que puede ser la bancada y sus órganos máximos de decisión. O sea, cuanto más se sube en la escala, en los órganos de decisión del Frente, más se diluye lo que votó la gente. Entonces, el Frente tiene un problema grande para resolver desde hace mucho, lo ha planteado Astoria, lo ha planteado Miguelini, que es cómo alinea lo que votó la gente en la bancada con lo que resuelve. Por ejemplo, el plenario del Congreso, donde los pesos son otros. Entonces, siempre es complejo. También lo va a tener la calle, pero si... No, pero eso que decís es clarísimo. Incluso... En general, el público que vota al Frente Amplio, por decirlo así, es más moderado que la dirección, ¿verdad? Que es un poco lo que se está planteando. Y yo igual establecía que
no es lo mismo estar en la oposición que estar gobernando la República. No, por supuesto. Y en ese sentido, la coalición de gobierno, incluso comparándolo con un escenario que tiene similitudes con la del 99, presenta otras dificultades. No es lo mismo gobernar una república con un socio que tener que hacerlo con varios socios. No hay duda. Varios socios y muy distintos entre sí. Eso cualquiera lo puede ver. El asunto es si se quiere o no se quiere advertir. Bien, Pablo. Yo creo que habría que ser un poco más cauto y esperar un poquito a que empiecen a gobernar a ver si funciona o no funciona, porque de antemano ya estamos hablando de que no va a funcionar. Sí, lo mismo perfecto. Entonces, la verdad, yo creo que tenemos que ser un poquito más cautos, darle 6, 8, 10 meses a ver qué es lo que sucede y ver si la coalición funciona o no. Que vaya a necesitar de repente, lógicamente, la opinión de la oposición en este caso, y además es lógico, es una democracia, ¿cómo no se va a consultar? Pero de antemano prever que no va a funcionar la coalición, creo que es adelantarnos a algo como se adelantaron en épocas electorales a cosas que tampoco creo que van a pasar. Y con respecto al tema del liderazgo del Frente Amplio, es un tema harto complejo. No hay que olvidarse que las figuras principales, por un tema biológico de tiempo, no van a estar en las elecciones que vienen. Entonces, ¿cuál va a ser la figura que va a resurgir? Entre los partidos internos del Frente Amplio, ¿cuál es la figura que va a resaltar? Hoy escuchaba a Mujica que decía, que es la fuerza más votada del espacio 609, que ellos no tenían intención de poner un candidato a la intendencia. Que es algo bastante interesante, ¿no? O sea, que el Pacha Sánchez... Bueno, yo Tal vez es por aquello de no nombrarlo, porque vieron que cuando Mujica nombra, después en la suerte del nombrado no es muy... Conversé ayer con él. Aparentemente es la intención que tiene Mujica, y ahí capaz que abriría un espacio para ver otra cosa. va a ser lo opuesto. Sánchez dijo ayer que le encantaría ser el candidato a la intendencia. Ahí tenés, ahí está. No, estoy de acuerdo. Públicamente lo dijo, ¿no? Bueno, Hay que preguntarle a quién manda. ahí. Si Martínez dice, yo quiero ser, no tiene autoridad. Pero para Martínez pedir. dijo que está cansado. Está cansado. Está cansado. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Bien, en cualquier caso, El podemos Frente, apuntar a los una cosita próximos- más sí. sobre esto. El Frente se construyó como coalición en base a un liderazgo único e indiscutido, que era el de Sereñi. Después, un tiempo estuvo Tabaré como el líder. No tiene líderes únicos. Entonces, una coalición para funcionar necesita líderes únicos. Por eso digo que ese también es un poco el desafío del Frente en esta etapa, ¿no? Bien. Evidentemente, más allá de que algunos hablan de derrotas contundentes y vencedores contundentes, otros no se animan a expresarse en esos términos tan explícitos porque cuando la diferencia es tan poca, no sé si se puede hablar efectivamente de grandes derrotas y grandes triunfadores. Lo que sí está claro es que hay una realidad que está por fuera del discurso oficial de estos últimos 15 años, que fue más poderosa, aunque sea por pocos votos, que la que expresaba el oficialismo, ¿no? Hoy no tendríamos este Parlamento y esta coalición liderando. ¿Eso significa que todo lo hecho estuvo mal? Bueno, no. Hoy Vero planteaba en qué cosas van a ser necesarias la votación de un Parlamento total, ¿no? El apoyo del Frente Amplio. ¿Cuáles son para vos, Alfonso, esos puntos estratégicos que son claves, que van más allá de una ideología puntual y que requieren consenso de ambas fuerzas políticas, de todas las coaliciones, de izquierda y de derecha? Bueno, en términos de votos no lo necesita, pero en términos de buscar un consenso, Sí. como decís vos, me parece que la educación es una prioridad absoluta en esa materia. A mí me parece que es eso. Después hay materias en las que me cuesta pensar que va a haber consenso, como la política de seguridad, mucho menos la política internacional, no la hay dentro del Frente. Pero me parece que el gran tema en el que puede haber un consenso, eventualmente, es la educación. ¿Vos en qué pensabas cuando decís eso, Vero? Yo pienso en educación, pienso, por ejemplo, en vivienda. Creo que se podría buscar consenso en algunas áreas del tema de la seguridad. Sabemos que hay puntos allí escabrosos, pero algunas creo Temas que sería sociales, sí. una buena señal que hubiera determinados consensos. Y también, bueno, en tema económico, allí creo que el país va a tener que resolver cómo sale de este asunto del déficit fiscal, ¿no? ¿Cuál va a ser la receta para el ajuste? No quiero decir con esto que sea fácil lograr un consenso, pero sí que va a tener que tomar medidas concretas. Bueno, ahí ya las diferencias son claras. Entonces, va a ser Por eso, un área bastante por eso el ríspida, optimismo no es absoluto, ¿no? No, Se sí. habla de ir con una ley de urgente consideración que encuentre algunos puntos de consenso, no generales. Pero Bueno, tal vez o lo puedan los encontrar. requiere una ley de urgente consideración.
legalmente no. O sea, no desde el punto de vista de los El tema es que incluyen en esa ley el tema de consideración. construir consensos políticos que le den mucha espalda al gobierno para encarar algunos temas como la reforma educativa, en la que en el fondo hay mucho acuerdo. O sea, el Frente en la campaña anterior había prometido muchas cosas que son las que dice hoy la oposición. Lo que va a hacer el gobierno. O sea, en realidad hay puntos de acuerdo. Pero además teniendo en cuenta algunas advertencias de algunas figuras del Frente Amplio, ¿no? Bueno, si pasa determinada cosa, ojo que va a haber movilizaciones. Creo que también por allí es necesario tener un respaldo político que no asegura exactamente que no se movilicen determinados grupos, pero que puede ir cerrando algunas puertas. Bien. Yo creo que uno de los asuntos que se deberá abordar en el próximo periodo, y por eso la intención yo creo que va a estar más desde el lado del futuro gobierno y del presidente, un presidente que nace con una coalición con números suficientes y satisfactorios, pero con menos respaldo que otros presidentes en iguales circunstancias han tenido. El Partido Nacional tiene una bancada más pequeña que la que hoy mismo tiene. Es la primera vez desde que hay balotaje que un presidente resulta electo con menos del 50% de los votos. Y hay cambios y reformas que necesariamente hay que hacer desde la perspectiva económica. Una de ellas es la seguridad social. Lo de menos de 50 está ahí. A mí, bueno... Totalmente. Además, cualquier cosa estamos hablando de décimas. Bueno, los hechos son los hechos. Después, si uno tiene ganas de verlos o no, forma parte de otro análisis. Pero en todo caso, lo que sí me parece que el próximo gobierno y el próximo presidente de la República va a hacer esfuerzos subrayados para que la reforma de la seguridad social, que es algo que casi inevitablemente habrá que abordar, cuente con el respaldo para tener una espalda ancha en ese sentido del mayor número de actores políticos. La pregunta es ¿qué tipo de reforma? Y si la oposición va a querer o le va a interesar ingresar en ese asunto. Ese es otro tema. Creo que va a ser algo muy interesante de analizar y de ver. Sí, sí. Bien. La oposición, si entendemos, la nueva oposición del Frente Amplio, desde hace tiempo viene hablando de un gran diálogo social para encarar el tema de la seguridad social. De lo contrario, vamos a encontrar serias trabas en un futuro no muy lejano. El tema es que el nuevo gobierno también dentro de sus propias filas tiene allí un tema muy interesante que es la reforma de la caja militar, donde claramente Cabildo Abierto ha marcado su posición. Ahora, se ha explicitado, se ha informado, se ha hablado lo suficiente. Hay un montón de gente escribiendo estos días en el programa. ¿Qué va a pasar con mi jubilación? Voy a tener que seguir trabajando más tiempo ahora que estoy cerca de jubilarme. Se ha explicitado en algún momento que efectivamente cualquiera de estos cambios no van a operar retroactivamente, son para las personas que ingresan nuevas al mercado laboral, pero evidentemente o faltó comunicar o falta informar porque hay miedos que son válidos cuando uno escribe, cuando uno lee lo que la gente escribe, pero ¿qué pasó que no, la información certera no llega? Ningún candidato quiso jugar esa ficha, ¿no? En campaña. Nadie en campaña va a salir a decir que va a reformar la seguridad social. A lo sumo lo que logramos cuando hacíamos notas era, es un tema pendiente, lo vamos a tener que encarar, va a ser inmediato. Aparecieron allí algunas pistas, algunos indicadores de lo que puede pasar, pero nadie sale a embanderarse para decir que va a aumentar la edad de jubilación. Más allá del consenso de todos de que va a haber necesario. reformas, lo han dicho, sí están de acuerdo todos, Astori ha sido uno de los principales. Sí. Y todos han dicho de un modo u otro, quizás con menos énfasis de lo que podrían, claro. que la extensión del tiempo de trabajo es inevitable. Es En eso inevitable, hay acuerdo exacto. entre todos los Pero partidos. se dice, hay dos variables, fue muy sutil, ¿no? Los Mucha directores sutileza. sociales del BPS matizaron eso. Bueno, está. Digo los partidos. ¿no? Sí. Pero es un tema más que necesario ese. Cuando vino la ley de AFAP, era necesario, imprescindible, si no el Banco de Previsión Social quebraba. Cada tantos años en todos los países del mundo hay una reforma de la seguridad social. No es que pero son temas que efectivamente, como hacen a la cotidiana de muchísima gente, es natural que todos esos miedos aparezcan y que alguien hable prontamente, ¿no? Que alguien plantee reglas de juego. Ya está, ya votaron, ya se votó, o sea que... ¿no? Esto continúa. Sin duda hay un tema de derechos adquiridos que se van a respetar, Sí. pero es un hermoso tema para que se pongan todos de acuerdo y haya una política de Estado en serio, el tema de la seguridad social. Y estamos dejando de lado otro tema que se viene, que es el tema de la presión del PIT-CNT para arrancar un compromiso del gobierno que asume respecto del alcance de los nuevos consejos de salario. O sea, ya se sabe que un gobierno liderado por la calle va a volver a implementar el tema de los consejos salarios, pero también
se perfila que van a haber cambios porque, bueno, se va a buscar un equilibrio entre el aumento del salario real y también el mantenimiento del empleo. Eso importa cambios y también tiene mucho que ver con la actitud que va a tener el Poder Ejecutivo como fiel de la balanza en la negociación entre empresarios y trabajadores. Por eso ayer comentábamos que quien ocupe la cartera es un paso bastante significativo, sí, ¿no? Va a ser una señal clara. Pero tal vez ahí también haya otra área donde, si se ponen de acuerdo rápido, puede haber una política de Estado en líneas generales respaldada por todos. 95% de la última ronda de Consejo de Salario, la quinta, que fue la más grande, la del año pasado, se resolvió entre trabajadores y empresarios. Hubo solamente 5 decretos del Poder Ejecutivo laudando. Después se resolvió bipartito. Alfonso. Este es el tipo de reforma que si no se hace rápido no se hace. O sea, cuanto más cerca esté el periodo electoral, menos la posibilidad de hacerlo. O sea, es de las cosas que cualquier gobierno de cualquier signo tiene que hacer en los primeros 2 años. Si no se hace en los primeros 2 años, es muy difícil. Lo primero va a ser la ley de presupuesto. Entonces, para definir eso, para todos los que están en casa, a ver, ¿qué son los elementos claves que van a incluirse, que van a estudiarse y que tendrán que definirse? Y bueno, porque después lo que queda fuera del presupuesto, todos sabemos lo que implica, ¿no? Bueno, ahí empezarán a verse las cartas en cuanto al tema de los recortes para el ahorro, que la ministra futura ha dicho que va a llegar a 900 millones de dólares. El presupuesto es un instrumento clave. Recordemos que en el primer gobierno del Frente, si no me equivoco, Astori puso en juego su cargo. Como se le querían ir por fuera de lo que él proponía, Astori le dijo a Vázquez que renunciaba. Si será importante, ¿no? O sea que... Y negoció con Mujica, que se reunieron en un boliche de la esquina para justamente desactivar esa renuncia. Y va a ser ahora clave. Yo creo que lo más importante ahí va a tener que ver con los recortes que se puedan hacer en el Estado sin afectar las áreas más sensibles, ¿no? Y derechos adquiridos. Ese es el desafío. Sí, derechos adquiridos, por supuesto. Es como la en tu casa. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto quiero invertir? ¿Cuánta plata me va a entrar? Y ahí está el tema del déficit, sin duda, como elemento bien importante. Sí, y el problema también es la proyección, a ver cuánto es el ingreso que voy a tener también, ¿no? Por eso el tema porque muchas veces se prevé hacer tal o cual cosa, pero después ese ingreso no es el real, no es el que tengo. Entonces ahí es donde tengo el desfasaje. Bien. O sea, habrá que hacerlo con un lápiz muy fino, ¿no? Tema seguridad ciudadana lo dejamos para el próximo bloque. Al fin y al cabo fue, al menos desde el relato y desde el discurso, una de las áreas que más empujó a que hoy el Frente no esté asumiendo un cuarto gobierno. Un ministro Bonomi que dice dejar un ministerio y una policía absolutamente mejorada, que dice además que va a prestarle toda la información del caso al futuro ministro del Interior de la coalición y que de hecho ya anuncia a Larrañaga hay que respetarlo porque fue en definitiva el único que hizo propuestas. Dejamos ese aspecto para después de la pausa, ¿les parece? Ya venimos. No dejes que te impidan galopar, ni los ladridos